Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Esta es una charla previa a nuestro curso que inicia la próxima semana de interpretación mediante los textos del I Ching, que es un curso para principiantes y que pueden ver la información en el Facebook también y la voy a volver a enviar de nuevo a los correos. Es un curso que se está dando con un costo muy accesible porque es un curso de difusión, de masificación de la parte básica, fundamental de la interpretación del I Ching. Bien. Mencioné ya en alguna ocasión que el libro que conocemos como I Ching originalmente fue una compilación hecha de acuerdo a la tradición china, en que todo era memorístico, y bueno, hasta ahora sigue siendo memorístico, para que los aprendices del oráculo repitieran las frases de memoria, las aprendieran de memoria, tenían que recitarse todo eso que conocemos como el texto del canon antiguo del I Ching, tenían que recitarlo de memoria, ¿no? Como en toda la educación china tradicional. Y la idea era, en realidad, que ellos aprendieran de memoria los versos para después aprender los contenidos y luego interpretar cómo lo hicieron los otros. Pero con el correr de los años se perdieron, digamos, los secretos o las claves, y hubo muchos que aprendieron solo la parte literaria y se inició una tradición literaria de nación con el I Ching que fue muy, digamos, difundida, sobre todo en la época de Confucio, en la época de primavera y de otoño, entre el siglo VIII y el siglo V antes de nuestra era. Bien. Ahora, hoy vamos a hablar sobre un ejemplo de interpretación con imágenes, ¿no? Para ver cómo es la interpretación con imágenes y cómo sería el I Ching previo al libro de I Ching, o cómo interpretaríamos el oráculo sin el libro, que es directamente con las imágenes y con las líneas, tal como lo hacían los antiguos antes que fueran compilados los textos del I Ching, ¿no? Y para esto tomaré como referencia algo que ya mencioné en algún momento, ¿no? En algún momento mencioné que en una época hubo un joven que fue a consultar sobre la salud de su padre y él le pidió a un amigo, a un letrado confuciano, que lo acompañara a la consulta, y salió en la consulta el hexagrama Tai, el hexagrama número 11, la armonía, tierra sobre cielo, ¿no? Y el texto de este hexagrama Tai, vamos a ver de nuevo acá para ver el texto. El texto del hexagrama Tai, aquí está: se va lo pequeño y viene lo grande, auspicioso, todo favorable, ¿no? Ese es el texto, ¿no? Lo pequeño se va, lo grande viene, auspicioso, favorable, ¿no? Entonces, esa es la interpretación literaria, digamos, ¿no? Pero el letrado que acompañó al joven para la consulta, pues el joven se fue muy contento con la respuesta del oráculo, y luego el letrado regresó él solo a la consulta y le dijo al adivino: ¿cómo? ¿No te das cuenta que el padre está debajo de la tierra? El padre va a morir. Muy bien, esa fue una interpretación por imágenes. Ahora, ¿cuándo interpretamos por texto? ¿Cuándo interpretamos por imágenes? En primer lugar, nosotros debemos de fijar la pauta antes de consultar el oráculo. Cada vez que nosotros vamos a consultar el oráculo, nosotros debemos de fijar con qué pauta es que vamos a interpretar, porque existen muchas pautas de interpretar el mismo I Ching. Incluso cuando adivinamos con varillas, existen varias maneras distintas de interpretar. Entonces nosotros, al momento de plantear la consulta al oráculo, al momento de hacer la invocación, ya debemos de tener en mente y si es posible, verbalizar, o sea, decirlo en cuál de los métodos vamos a interpretar, ¿no? Bueno, hoy día, como digo, tenía un ejemplo que justamente se basa en esto, porque como decía, el I Ching se escribió en base a la experiencia de los antiguos adivinos con los versos que acertaron, ¿no? Y en este caso, yo, digamos, tenía esta anécdota o esta historia del adivino que dijo auspicioso, pero el letrado regresó y dijo: el padre está debajo de la tierra, ¿no? Y yo apliqué esta metáfora para
otro tipo de consulta y van a ver cómo, digamos, fue esta consulta. Fue muy interesante. Esta es una consulta que realicé hace 17 años, más o menos, hace 17 o 18 años, en casa de una familia de Okinawa, ¿no? Fui a la consulta de Feng Shui, iba por primera vez a esa casa, y esa familia tenía un altar de antepasados. Tenía un altar de antepasados, y entonces preguntaron, ¿cómo está el Feng Shui del altar de los antepasados? Entonces yo vi el altar de los antepasados y para mí, digamos, como que no estaba tan bien, ¿no? Porque esta era la puerta de ingreso de la casa, estaba por acá así, entonces uno entraba un poco más chico porque si no, no alcanzaba, ¿no? Acá estaba la puerta de ingreso a la casa, entonces esta era la sala, ¿no? Y acá estaba la puerta que pasaba a la sala comedor, ¿no? Que era también grande, y luego acá un patio con jardín, ¿no? Y el altar estaba aquí, en esta posición, significa dando la espalda a la puerta de ingreso, que para mí eso no era muy bueno, pero yo le pregunté a la dueña de casa, a la mamá, quién escogió la ubicación del altar, y me dijo que ella misma lo había hecho siguiendo las indicaciones que le dieron, porque le dijeron que tenía que mirar hacia una zona luminosa, ¿no? Entonces, y de hecho el jardín acá es un jardín muy iluminado y con mamparas, ¿no? Acá, miento, acá es otro ambiente, otro escritorio y después el jardín, pero todo es con mampara, o sea que bien iluminado, ¿no? Entonces estaba ahí y de todas maneras, al tener esa posición, ¿no? Yo quise consultar en el oráculo, en el I Ching de Varías, en ese caso, cómo estaba el feng shui de ese altar. Y entonces ahí es que sale esta pregunta de este caso que voy a exponer. Entonces, aquí está. Justamente obtuve el hexagrama Tai, el mismo hexagrama que estaba diciendo, obtuve el hexagrama Tai con la línea primera, la línea tercera y la línea quinta móviles, ¿no? Y fue algo que me acordé siempre me acordé de esta consulta por el resultado, ¿no? Entonces, como digo, estaba ahí y acá vamos a poner cómo era en realidad el resultado cambiado, ¿no? Entonces, el resultado, lo que salió en la consulta fue esto, y al cambiar la primera línea, la tercera línea y la quinta línea, se dio como resultado este hexagrama, ¿no? Entonces yo comencé el interrogatorio, ¿no? Para comprobar, entonces, por qué, digamos, salió este hexagrama y yo pregunté de la siguiente manera. Pregunté, ¿el Butsudan, o sea, el altar de antepasados, el Butsudan es de tu padre? Me dijo, sí, el Butsudan es de mi padre. Muy bien, ¿tu padre está enterrado en tierra? O sea, porque acá a veces a los difuntos se les ponen nichos o a veces se incinera. Entonces le pregunté, ¿tu padre está enterrado en tierra? Sí, mi padre está enterrado en tierra, está bajo tierra. Muy bien, o sea, el padre ya difunto, entonces ahí eso era normal, ¿no? Entonces, el padre debajo de la tierra, efectivamente, este altar es del papá y el papá está debajo de la tierra, ¿no? Entonces acá yo utilicé la metáfora que usó ese letrado, el padre está debajo de la tierra, pero ya para una persona difunta, entonces eso estaba muy bien, ¿no? Entonces utilicé la metáfora así, entonces el padre está debajo de la tierra, muy bien. Pero, digamos, por el movimiento de las líneas, yo ya dije algunas cosas, ¿no? Por el movimiento de las líneas. Entonces, primero, tenemos el espacio de la tierra, el espacio del hombre y el espacio del cielo. Y en los tres espacios tenemos líneas móviles. Tenemos líneas móviles en los tres espacios, ¿no? Y esto se transformaba así, el espacio de tierra se transformaba así en un bigrama, o sea, en dos líneas, en las cuales acá hay un movimiento, pero esta línea se va a juntar con una línea yin, o sea, yang se junta con una línea yin, y el resultado que va a quedar iba a ser así. Entonces yo dije, bueno, dije, aquí hay algo que está fallando en la parte del feng shui, tierra feng shui, ¿no? Hay algo que está fallando en el feng shui del altar de los antepasados. Sin embargo, eso no es grave, porque es una línea yin que avanza hacia una línea yang, ¿no? Y la línea yang está en el centro, entonces dije, entonces no es grave. El tema de feng shui no es grave, ¿no? Y entonces, bueno, entonces que esa era la parte principal de mi consulta, ¿no? O sea, la parte principal de mi consulta es cómo está el feng shui del altar de los antepasados.
Pero al consultar en el oráculo, como digo, tenemos los tres planos, ¿no? Tenemos el plano de tierra, el plano de hombre y el plano de cielo. Y entonces acá aparecía otra línea móvil. Entonces, esta otra línea móvil, yo dije, bueno, hay algo en el plano humano que no está bien. Y eso en el plano humano sí está yendo a deteriorarse, porque queda convertido en dos líneas yin, ¿no? Entonces dije, en el plano humano hay algo que está mal, hay algo que está fallando, ¿no? Relacionado con los antepasados, porque estamos consultando sobre el altar de los antepasados, pero hay algo en plano humano. Y luego en los antepasados en sí, porque es el lado del cielo, ¿no? También hay otra cosa que está fallando, porque nuevamente aquí, ¿no? Yo tenía esta línea, se convertía en una línea yang, pero al centro, pero no algo malo, pero con un yin arriba, ¿no? Entonces yo dije, parece que hay un tema que falta en los antepasados, ¿no? Parece que hay un tema que falta. Entonces la dueña de casa me dijo, bueno, falta todavía la última misa de mi padre, porque los okinawenses, siguiendo la tradición budista, hacen las misas budistas a los 3 años, a los 13 años y a los 33 años. Dijo, falta la última misa de mi padre, entonces eso debe ser lo que falta. Sin embargo, yo seguí con el interrogatorio. ¿Por qué? Porque pregunté, ¿no? ¿Tu padre era el hijo segundo? Y entonces ella me dijo, no, mi padre era el hijo tercero. Ah, le digo, pero qué raro, porque le digo, qué raro, porque aquí sale el hijo segundo dentro dentro del agua. Porque Kan es el agua y Kan es el hijo segundo. O sea, que aquí yo tengo dos Kan, pero estoy en el altar de los antepasados, tengo dos Kan, ¿no? Y entonces uno de esos Kan es el agua o el foso, el peligro, y el otro Kan sería el hijo segundo. Entonces le digo, qué raro, porque sale el hijo segundo debajo del agua. Si tu padre es el hijo tercero, ¿por qué salió el hijo segundo debajo del agua, no? Y entonces la dueña de casa me dijo, bueno, te voy a contar de mi hermano segundo. Entonces me contó que su hermano segundo, el segundo de los hermanos, y en este sentido sí correspondía, porque si este era el padre, este era el hijo, que es el hermano de ella, ¿no? Entonces, y ella lo entendió muy bien, me dijo, te voy a contar sobre mi hermano segundo. Me explicó que su hermano segundo había fallecido en el extranjero y que sus restos no habían sido sepultados, sino que por un tema de emergencia estaban en un, digamos, columbario prestado, en un espacio prestado, en un columbario, en un lugar lejos de la familia, en otro país, ¿no? O sea, la familia estaba en otro país, el hermano vivía en otro país y sus restos estaban sus cenizas, porque lo cremaron, estaba en un columbario, pero un columbario prestado, un columbario que era ajeno, ¿no? Entonces, digamos, entonces yo le dije, le dije, eso es. Entonces, es eso, ¿no? Esto es. O sea, el problema que está transmitiendo los antepasados es eso, ¿no? O sea, es ese hermano que está, digamos, abandonado y que es necesario, digamos, que se le dé descanso adecuado a su resto, ¿no? Pero como en esa época yo todavía no trabajaba mucho con la comunidad okinawense, yo recibí iniciaciones más dentro de la tradición china, le dije a la persona que vaya y que consulte con alguien de su propia tradición, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Anda, consulta con alguien de tu propia tradición, pero estoy seguro que te va a decir lo mismo. Entonces, anda. Y entonces fue donde en esa época era la Yuta, la vidente, y la vidente le dijo, sí, tienes que ir a solucionar ese problema de tu hermano, tus antepasados están pidiendo que vayas a solucionar eso. Y ella dijo, ¿por qué si yo soy casada es que los antepasados me piden a mí? Si yo debería atender el altar de los antepasados de mi esposo. Y entonces la Yuta, la vidente, le dijo, bueno, por algún motivo te lo están pidiendo a ti. Bueno, definitivamente el esposo de ella vivía en la casa de ella, ¿no? Entonces como si fuera un familiar más de la familia de ellos, ¿no? Entonces, por eso es que en realidad ya al darse esa situación,
en realidad ya todos estaban bajo el Butsudan de la familia de ella, ¿no? Y bueno, y esta persona viajó, se contactó con la familia, hizo que sus sobrinos recogieran las cenizas del padre, o sea, del hermano, y llevaron las cenizas ya a un lugar, digamos, con la misma familia, y a raíz de ahí se volvió a retomar el contacto con una parte de la familia que se había perdido, y hasta ahora todos los chicos se comunican y tienen buena comunicación, todo, ¿no? Entonces fue un tema, digamos, en que los antepasados advirtieron a esta familia sobre algo que debía de solucionarse con respecto a difuntos de la familia, pero que además tenía que ver con el tema de los vivos, porque digamos, esto, como digo, se reflejaba aquí en el hexagrama, ¿no? El hexagrama, veíamos que la parte, como decía, el Butsudán en sí no era tanto problema, había un pendiente con los antepasados y había algo que se estaba deteriorando mucho entre los vivos, ¿no? El espacio humano, ¿no? Y entonces así se hizo esa consulta hace 17 o 18 años, ¿no? Y a través del I Ching pudimos ayudar a esta familia en una cosa que no era lo que ellos estaban consultando, porque en realidad fuimos a ver el Feng Shui, pero a consultar sobre el Feng Shui del altar de los antepasados, que para ellos también es importante, apareció este mensaje, y este mensaje fue algo que transformó toda la vida de esa familia. Y la interpretación, como lo estaba mencionando, fue solo en base a las imágenes y en base al movimiento de las líneas y a los tres espacios de cielo, tierra y hombre. Bueno, eso era todo, como digo, una pequeña charla nada más para presentar un ejemplo de un caso de cómo se usa la adivinación por imágenes. No les recomiendo que usen la adivinación por imágenes si es que no han estudiado bastante I Ching, tienen que estudiar bastante y practicar. La adivinación por imágenes va a ser muy fácil, sobre todo si practican Feng Shui de estrellas volantes, porque ahí se usan mucho las combinaciones de las imágenes también, ¿no? Entonces, después de años que practiquen con los trigramas y con las combinaciones, entonces pueden usarlo. Y como digo, la semana que viene vamos a comenzar nuestro curso de interpretación literaria, que va a ser para principiantes y donde la interpretación es muy, muy segura, ¿no? Y este es solo un ejemplo para que vean cómo también se puede adivinar sin el libro y solo y únicamente en base a las imágenes. De hecho, el año 2004, cuando realizamos las prácticas de nuestro estudiante del restaurante Waloc, en 2 meses de práctica, yo solo cogí 2 veces el libro en todas las consultas. Todas las consultas las resolví de esa forma, solo por imágenes y por el movimiento de las líneas. Bueno, eso es todo. ¿Alguna consulta, algún comentario? Bueno, los veo a todos que están calladitos, así que o todos entendieron todo o se quedaron pensando. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por favor ayúdenos a difundir nuestro curso que comienza el próximo lunes, que como dije se está poniendo muy, muy al alcance de todos, y así que espero que todos puedan participar. Muchas gracias a todos por asistir y hacer un éxito esta transmisión. Sí, si te escucho, Nancy. Muchas gracias, digo. Allá, perfecto. Muy Bien, encantado. interesante. Sí, Muchas gracias. gracias. Sí, Arigato, ya, sensei. ya, hasta luego. Ya va a estar colgado en el YouTube, ¿ah?